Listo. En la clase del día de hoy estamos empezando con Daniela Castro, Mayra Valencia y Ricardo Maldonado para que quede como evidencia su asistencia del día de hoy. A ver, entonces vamos a empezar con la biodiversidad y la conservación. Este es un tema continuo a las clases pasadas, las clases que ya vimos la semana pasada. Vamos a leer este Explora. A ver, lea por favor, Daniela. El uso intensivo de los ecosistemas suele ser muy lucrativo a corto plazo, pero en uso obsesivo o insustentable puede suponer pérdidas a largo plazo. Un país podría talar sus bosques y agotar sus recursos bosqueros y a pesar de la pérdida de capacidad mensual, estos quedarían reflejados en su PIB, únicamente como una ganancia por los ingresos generados a la venta de dichos productos. Listo. Ahora vamos a leer Ricardo. Conoce y amplía. La biodiversidad es el término que se utiliza para referirse a la amplia variedad de formas de vida que se pueden encontrar en todo el planeta Tierra. Todos los biomas presentan varias formas de vida. Unos, como los bosques tropicales, alcanzan una gran riqueza, en tanto que la tundra o los desiertos tienen poca diversidad. La biodiversidad incluye tres aspectos: la diversidad dentro de las especies, conocida como diversidad genética; la diversidad entre las especies, que es la diversidad de especies; la diversidad entre los ecosistemas. La biodiversidad es fundamental en los ecosistemas para que el hombre pueda estar dotado de los recursos que necesita. Así tenemos que es importante en la alimentación y la vulnerabilidad. Cuando los ecosistemas han sido afectados, son más propensos a producir desastres naturales. Por ejemplo, la explotación de manglares deja en riesgo a las poblaciones de sufrir inundaciones. La deforestación puede producir deslaves. La salud. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más del 60% de las personas en el mundo dependen de las plantas para medicina. El acceso a agua libre de contaminación. La seguridad energética. Los ecosistemas proveen de combustible. El acceso a materias primas para un sinnúmero de industrias. Las relaciones sociales. Muchas culturas le atribuyen valores espirituales, estéticos y recreativos a los componentes de su ecosistema. Ya, listo. Gracias, Ricardo. A ver, vamos a regresar y vamos a empezar con el Explora. Bien, hay muchas personas que utilizan el medio ambiente, el ecosistema, para lucrarse del mismo y generar ingresos. En este caso, lo ideal sería que si es que el gobierno, el país permite la tala de los bosques, estos mismos sean sembrados de manera inmediata. Hay algunas reservas, ¿sí? En nuestro país. Sin embargo, hay otras en donde el ser humano, el individuo, la persona no ha respetado estos derechos de la naturaleza, estos recursos. Entonces, de cierta manera, hay una pérdida como tal del ecosistema y para las personas que sí han respetado, que ya no se les permite, hay una pérdida en cambio para los ingresos de estas personas. Por eso hay leyes, hay derechos, hay estrategias para que las personas puedan lograrse del mismo y hay otras en donde se les incentiva que respeten el medio ambiente y se lucren con otras cosas que también hay en el medio ambiente. ¿Ya? En este caso hablamos del PIB, es el Producto Interno Bruto. Este es el dinero, esta es la ganancia, estos son los ingresos que se generan por las ventas al utilizar esta materia prima.
que se la utiliza para diferentes situaciones, ya aserrío, carpintería, etcétera. Inclusive algunos utilizan para la medicina también y se llevan absolutamente toda la planta, todos los árboles que hay en nuestro ecosistema. Entonces no se respetan los derechos de los mismos. Ahora bien, vamos con la biodiversidad. Aquí hablamos de gran variedad de especies que se encuentran en nuestro planeta Tierra. Hablamos de biomas, de bosques tropicales, hablamos de los aspectos dentro de las especies, entre las especies y entre los ecosistemas. Tenemos alimentación, tenemos vulnerabilidad de los ecosistemas cuando son afectados a los desastres naturales. Hablamos también de la salud. Hablamos del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aquí nos indica que más del 60% de las personas en el mundo dependen de las plantas para la medicina, ya sea una medicina natural o si es que por el contrario se hacen diferentes tipos de experimentos para mezclarlos con químicos y elaborar nueva medicina. Tenemos también el acceso a agua, que es libre de contaminación, la seguridad energética, los ecosistemas proveen de combustibles, el acceso a materia prima y un sinnúmero de industrias para la misma, con el caso de la forma lucrativa que son con estos bosques. También tenemos las relaciones sociales. Muchas culturas atribuyen valores espirituales, estéticos y recreativos a los componentes de su ecosistema. Tenemos variedad genética. La biodiversidad es una fuente de recursos en el desarrollo de los medicamentos. Mayra, lea por favor desde todos los biomas de la Tierra. ¿Está Mayra? Sí, espérame, profe. Todos los biomas de la Tierra han sufrido transformaciones por acción del ser humano, de acuerdo con el programa de de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se ha perdido el 35% de los mu- manglares y el 20% de los are- arrecifes de, de cordal. Además, las transformaciones, las transformaciones de los ecosistemas son con fines agricul- agrícolas, se han producido de forma constante y al- alarmante durante el último siglo. La extinción de las especies en los últimos años han sido 100, a- 100 años, a veces superior a la naturaleza, por lo que el ritmo de extinción es mayor al, a la de aparecimiento de nuevas especies, lo que da una pérdida neta de biodiversidad. El aumento de temperatura debido al calentamiento global ha tenido un fuerte impacto sobre la biodiversidad y ha influido en la distribución de las especies. El tamaño de las poblaciones, las alteraciones en las épocas de reproducción y migración y la frecuencia de plagas y epidemias.
conservación de los biomas. Como han observado, el planeta Tierra cuenta con zonas muy diversas en cuanto a clima, paisaje, flora y fauna, lo cual le, le nota de un encanto, riqueza, asombrosa, asombroso. Sin embargo, la necesidad de recursos ha llevado a una sobreexplotación que definitivamente daña estos lugares naturales. Es importante hacer conciencia frente a la importancia del cuidado del planeta para no alterar su equilibrio y realizar un manejo sustentable de los recursos. La educación y las campañas divulgativas contribuyen a la conservación de la biodiversidad, ya que por un lado, una persona bien informada apare- apareciera, apareciera mejor lo que el planeta ofrece, y por otro lado tendrá la opción de elegir medidas de conservación. Sin embargo, esa es solo una pequeña contribución, pues es necesario el compromiso real de todas las naciones para contar en sus ele- e- legislaciones, legislaciones con leyes que condenen actos que atenten contra la biodiversidad y que tengan como conse- consecuencias sanciones en el caso de incumplimiento. Lo, in- lo, ines- ay, lo iniciativo económicos que fomentan la conservación y el uso racional de recursos son otra herramienta que pueden permitir que se desarrolle una mayor consecuencia frente al cuidado del entorno. Listo, muy bien, Mayra, muchas gracias por su lectura. A ver, en este caso platicamos sobre todos los biomas de la Tierra y las transformaciones que han sufrido a causa del ser humano. Nosotros somos de cierta manera culpables y testigos de cómo se ha ido transformando estos biomas a lo largo de la vida, con contaminación, con deforestación. Por eso es que existe estas carreras de la reforestación, del medio ambiente, de la agricultura, porque de cierta manera el gobierno fomenta a que uno, como ser humano, como persona y como ciudadano, que con derechos, pero también como con deberes, sí, de poder cuidar sobre la naturaleza que a nosotros nos rodea. Y para eso hay un programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Ellos hacen estudios, realizan investigaciones y nos indican que se ha perdido el 35% de los manglares y el 20% de los arrecifes de coral. Además, las transformaciones de los ecosistemas con fines agrícolas se han producido de forma constante y alarmante durante el último siglo. Hablamos de la extinción de las especies en los últimos años, que ha sido 100 veces superior a la natural.
por lo que el ritmo de extinción es mayor a la del aparecimiento de nuevas especies, lo que da una pérdida neta de biodiversidad. También está el calentamiento global sobre un fuerte impacto a la biodiversidad y ha influido en la distribución de las especies, el tamaño de las poblaciones, la alteración de las épocas de reproducción y migración y la frecuencia de plagas y epidemias. Todo esto a causa del calentamiento global. ¿Sí? Hablamos de especies. ¿Qué nos decía, por ejemplo, cuando hubo la pandemia? Al inicio decían que era por murciélagos, luego decían que era, bueno, en este caso de la peste bubónica, que decían que provenían de las ratas, ¿sí? ¿Y qué pasa con las ratas? Todo viene esto de la basura. ¿Por qué? Porque la gente contamina, porque la basura la lanzan en ríos, en lagos, en mares, lagunas, y todo esto se va juntando, todo esto se va uniendo, y a ciertos animales, por instinto natural, buscan comida o ven como comida a esta basura, a los restantes, a los residuos. Y ahí se generan estos virus, por lo tanto, vienen ciertas enfermedades, ¿sí? Em, yo he escuchado, he leído el tema del mosquito del dengue, usualmente en la costa. No sé si ustedes me confirman, pero yo he visto más enfermedades como estas en la costa, porque dejan aguas residuales, aguas contaminadas en llantas, en tanques, en baldes, ¿sí? Aguas ya bastante pasadas, bastante guardadas, y este mosquito llega a estas casas. Porque como digo, esto es por instinto natural, en donde ellos buscan este tipo de comida, de cierta manera, de aguas vencidas, de aguas contaminadas, de aguas pasadas, ¿sí? Y si nosotros juntamos todo eso, se genera el calentamiento global. Ahora bien, está la conservación de los biomas. Como lo dije al inicio, el gobierno también se preocupa por nuestro medio ambiente, ¿sí? Pero las personas, desde uno mismo es donde se debe divulgar la información sobre la importancia que es cuidar el medio ambiente. He sido testigo de cómo los niños pasan con sus madres por un puente, ¿sí? Y ellos están comiendo algo y a la funda la botan al río, la botan al mar, a la laguna, y los padres no les dicen nada. Entonces, la educación siempre viene desde casa. Algo tan pequeñito se puede volver en algo muy grande si todos nos educamos desde muy jovencitos. Ahora tenemos la conservación de los biomas. Como has observado, el planeta Tierra cuenta con zonas muy diversas en cuanto a clima, a paisaje, flora y fauna, y esto dota de un encanto y riqueza asombroso. Pero la necesidad de recursos ha llevado a la sobreexplotación. O sea, ya estamos explotando nuestro medio ambiente, pero a raíz de esto, de que no basta con la explotación, se la va a sobreexplotar. Esto daña los lugares naturales, por eso es importante la concientización desde uno mismo para cuidar el planeta. Aquí hablamos de la educación, hablamos de campañas divulgativas para la conservación de esta biodiversidad. ¿Sí? Aquí nos dice, esa es solo una pequeña contribución, pues es necesario el compromiso real de todas las naciones para contar en sus legislaciones con leyes que conducen a los actos sobre la biodiversidad. Hablamos de incentivos económicos que fomenten la conservación y el uso racional de recursos de nuestro medio ambiente. Si de niños aprendemos a conservar la naturaleza, el futuro del planeta será más alentador. Aquí podemos ver una imagen educativa, una imagen que proyecta, una imagen que concientiza a la persona que va a ver esta imagen de aquí,
sobre cómo se han unido personas, comunidades, amigos, familias, compañeros de trabajo, ¿sí? Para poder fomentar a la siembra de plantas, de árboles para nuestro planeta Tierra. Si ustedes ven, por ejemplo, lugares desérticos dentro de nuestro país, o si a lo mejor ustedes pueden observar imágenes de Perú, que es a mí donde me salen más videos, en donde está, em, donde hay regiones, lugares, zonas en donde no hay ni un solo árbol y ustedes van a ver qué triste se ve esa zona de ahí, todo de color marrón, de color café y no hay nada verdoso, nada que purifique el ambiente de la zona, nada que te dé a ti sombra, ¿sí? Cuando hace demasiado sol. Y es bastante alarmante y bastante triste cómo la gente no se ha educado en aquella zona. Puede ser de nuestro país, puede ser de la zona donde les dije, del país vecino o de otros países. ¿Cómo es lo triste, sí, de no recibir esa sombra natural que nos brindan los árboles, esos frutos o esas plantas medicinales que nos da a nosotros y tenemos que buscar de afuera? Y es bastante triste ver cómo otras personas no se educan y no ven la importancia de sembrar árboles, de tener árboles, ¿sí? Vamos a continuar. Tenemos otro Explora y a raíz de este Explora vamos a responder estas dos preguntas. Y aquí leamos, por favor, Daniela, de nuevo. Los fenómenos del niño y de la niña son algunos de los principales signos del cambio climático. En Ecuador, tales fenómenos han tenido importantes efectos, ya que han cambiado nuestras costumbres sori- socioculturales y la característica de nuestro territorio. Ha modificado el paisaje, ha causado inundaciones y derrumbes, ha afectado el grado de conservación de nuestro ecosistema e incluso ha forzado el desplazamiento humano a causa de la sequía y la pérdida de cultivos, lo que ha generado problemas para el acceso y los alimentos. ¿Qué otra consecuencia crees que trae el cambio climático a nuestro ecosistema? Ya, gracias, Dani, por la lectura. Bien, una vez que leamos esto, vamos a pensar, vamos a ser conscientes de nuestras respuestas y vamos a responder estas interrogantes, ¿ya? Eso lo vamos a hacer después, una vez culminemos la clase del día de hoy. Bien, leamos por favor, Ricardo, conoce y amplía y vamos leyendo esta tabla de aquí. Sí, vamos a leer el grupo y el número de las especies de estas de aquí. Por ejemplo, helechos y afines, 1300. Pasifloras, 95 y así sucesivamente. Y después vamos a leer este párrafo de aquí. Empecemos, por favor. Conoce y amplía. Ecuador se encuentra en la lista de los 17 países que en conjunto tienen las dos partes de toda la biodiversidad del planeta y aparece primero en las listas de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, en las que se considera su número por kilómetro. En la siguiente tabla se puede apreciar la diversidad de especies de algunos grupos de flora y fauna en Ecuador. Grupo: helechos y afines, número de especies 1300. Grupo anfibios, número de especies 527. Pasiflora, número de especies 95. Grupo aves, número de especies 1656. Grupo palmas, número de especies 137. Grupo mamíferos, número de especies 403. Grupo orquídeas, número de especies más 4300. Grupo murciélagos, número de especies 167. Grupo mariposas diurnas,
Número de especies más 4.000. Grupo mamíferos marinos. Número de especies 28. Grupo peces de agua dulce. Número de especies 951. La biodiversidad es un concepto que se refiere a la variedad de especies que se encuentran en una área específica, producto de miles de años de evolución. Una zona es calificada como de alta biodiversidad tomando en cuenta dos factores: el número de especies y la riqueza en su variedad. La crisis de la biodiversidad es una gran medida, resultado de la actividad humana y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados esfuerzos de estos últimos 20 años, la pérdida de diversidad biológica a consecuencia de la destrucción de los hábitats naturales, la agricultura intensiva o la contaminación continúa. Ya, listo, chicos. Bien, vamos a terminar aquí con la clase. En estos 10 minutitos que nos quedan, ustedes van a realizar la primera tarea. ¿Ya? Revisemos ahí cuál es la tarea que les puse sobre completar las preguntas del día de hoy. Me parece que es la tarea para casa. Háganla en este momento y nos vemos después en la clase de inglés, por favor. Voy a terminar ya con la clase. Nos vemos, chicos, después. Chao, Miss. Chao, Miss. Ya, chicos, hasta luego.